¿Qué tal, familia? Buenas noches. Espero que ya estés listo y atento para recibir esta bendición. Esta bendición se llama Dios nos ha transformado. La verdad es que hemos visto ya muchos estudios, ¿sí? Espero que estés siendo bendecido en tu vida en gran manera a través de estos estudios, que es la palabra de Dios, y sobre todo es que conocemos la palabra de Dios, nos los muestra, ¿sí? Para que nosotros podamos ponerlo por obra, ¿sí? Para que de esa manera nosotros en esta ocasión vamos a ser transformados, y la palabra de Dios nos enseña que éramos antes, ¿verdad? O quiénes somos ahora después de recibir a Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos puntos muy importantes de este estudio, ¿sí? Espero que estés atento y estés compartiendo este video, dándole like, y vamos a continuar. Vamos a orar para empezar. Eterno Dios, te damos gracias, Señor, por tu gloria, Señor, por tu misericordia, porque nos permites estar una vez más, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Bendito Dios, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a reconocer que realmente hemos sido transformados, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Dios. Gracias por tu poder, Señor. Así que te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces hay dos preguntas que yo te quiero hacer, o que realmente nos haríamos. ¿Quiénes somos después de haber aceptado a Jesucristo? Y la siguiente pregunta es, ¿quiénes éramos antes de conocer a Jesucristo? Esto es lo que vamos a estar viendo esta noche, ¿sí? Y espero que pongamos mucha atención, porque es de gran bendición a nuestra vida. Es algo que debemos de tener ya presente como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Entonces, para que esto sea una bendición a nuestra vida, porque lo es, la palabra de Dios es una bendición, pero nos muestra cómo realmente ahora somos transformados. Esa es una gran bendición que Dios nos ha dado a los que hemos creído en Él. Ahora, déjame decirte antes, hace mucho tiempo que yo no conocía al Señor, pues mi vida era apartada de Dios, para empezar, ¿sí? Andaba en pecado, andaba en pleitos, en envidias, en borracheras, en muchas este tipo de cosas que me apartaban de Dios. Por lo tanto, era una vida sin Dios, totalmente alejado, ¿sí? Una muerte eterna que me esperaba. El pecado me había apartado de Dios, por lo tanto, no tenía yo una esperanza, no tenía yo unos cimientos que eran Cristo Jesús. Ahora que he sido transformado al leer, al estudiar su palabra de Dios, nos muestra, ¿sí? La forma en que nosotros, si hacemos un recuento de nuestra vida, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta quiénes éramos realmente sin Cristo. Y yo creo que tú te das cuenta, ¿verdad? Porque es algo que muchas veces no olvidamos, ¿verdad? Y reconocemos quién hizo esto, quién nos ha transformado, quién nos ha llevado de un lugar a otro, ¿sí? Transformando nuestro corazón, nuestra manera de pensar, para que ahora podamos decir: gracias, Dios, porque me ha transformado tu palabra. Tú me has transformado, Dios. Ahora, pero hay algo importante para que podamos entender lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Lo primero es que debemos saber quiénes éramos antes de conocer a Jesús. Eso es algo muy importante que debemos de entender, ¿sí? ¿Quién era yo antes de conocer a Jesucristo? Hacer un recuento, ¿sí? O regresar nuestro cassette y ver quién era realmente, ¿verdad? Hacer un recuento de nuestra vida para determinar si éramos merecedores o no de la gracia de Dios. Entonces, esto es algo importante, porque cuando nosotros reconocemos quién ha hecho una nueva persona, una nueva criatura en mi vida, entonces vamos a estar comprendiendo y entendiendo quién es el que obra en nuestra vida, ¿verdad? Así que Dios, a través de su palabra, también nos dice
realmente quiénes éramos. Y es que eso es real. También la misma palabra de Dios nos dice, ¿sí? Que la palabra de Dios es como un espejo. Cuando nosotros nos miramos, nos vemos todas nuestras imperfecciones, ¿verdad? Asimismo, la palabra, un espejo nos hace ver las manchitas y todas las imperfecciones. La palabra de Dios nos muestra en qué estoy fallando, en qué estoy errando. Si estoy tomando un camino diferente, un camino desviado a lo que Dios quiere para mi vida. Por lo tanto, por medio de las Escrituras, nosotros nos damos cuenta que cómo estábamos con Dios, ¿sí? Y quiénes éramos realmente. Ahora, las Escrituras también nos dicen cómo estábamos y quiénes éramos. Eso es algo real. Cuando estudiamos la palabra de Dios nos va a decir en qué condición yo estaba y ahora quién soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a ver, según las Escrituras, antes de recibir a Jesús, es importante saber y decir, sí, he fallado, yo era esta persona antes, yo era desobediente, era irrespetuoso, reconocer nuestra condición pecaminosa que teníamos, ¿verdad? Ahora, si bien nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Lo que vemos en Efesios 2:1 y Colosenses 2:13 nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es real, eso es lo que nos dice la Escritura. Y tú puedes ver si realmente estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, éramos merecedores de una condena eterna, una muerte eterna, ¿verdad? Eso era lo que nos esperaba. También estábamos llenos de iniquidad, mentira y maldad. Yo espero que ahora, como cristianos, como hijos de Dios, ya no estemos en delitos y pecados, ya no estemos en iniquidad, en mentira y en maldad. ¿Por qué? Porque al ser transformados, ¿sí? Dios lo que busca es que quitarnos de estas cosas, limpiarnos de toda esa maldad con la que hemos venido a este mundo. También estábamos separados de Dios a causa o por causa del pecado. Esto lo vemos en Romanos 3:23. Por lo tanto, también éramos hijos de desobediencia, ¿sí? Eso lo vemos en Efesios 2:2. Es decir, aquellos que no obedecen los mandamientos o los mandatos de Dios y hacen lo que quieren, mostrando desinterés por la misma palabra de Dios o por los mandatos de Dios, ¿sí? Muchas veces o hay personas que pueden hacer lo que quieren, ¿sí? Mostrando con sus hechos que no les interesa que tengan una transformación, sino que ellos mismos prefieren mantener esa vida de pecado, apartado de la gloria de Dios. Por lo tanto, si nosotros mostramos ese interés, pero además lo vivimos, pero por amor yo reconozco esta condición, entonces Dios lo que va a hacer es que va a transformar mi vida desde mi corazón, mi manera de pensar, mi manera de hablar. Ahora seré que una persona transformada, ¿sí? Pero aquellas personas que muestran un desinterés por la misma palabra de Dios, entonces, ¿qué quiere decir? Que no les interesa. Entonces tengamos mucho cuidado cuando vamos a la iglesia, nos reunimos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos es por obediencia, por amor a nuestro Dios. Por lo tanto, debo demostrar un interés por amor a su palabra, un respeto a su palabra. Por lo tanto, no voy a hacer lo que yo quiera, lo que a mí me conviene, sino lo que Dios quiere que yo haga para que de esa manera mi vida sea cambiada, sea regenerada. Ahora, punto número 3, también éramos hijos de ira, en Efesios 2:3, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra. Es decir, éramos necios, rebeldes. Necios y rebeldes, en la actualidad muchas veces, incluso a nuestros propios hijos les decimos, es que eres un necio, eres un rebelde, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? Por ejemplo, vemos al pueblo de Israel, ¿cuántas veces les habló y les dijo que no adoraran a otros dioses, sino al único Dios verdadero? ¿Y cuántas veces fallaron? Muchas.
Por lo tanto, eran necios, eran rebeldes, se rebelaban contra el mandato de Dios. Muchas veces nosotros también nos llegamos a volver necios, nos rebelamos contra Dios, no queremos obedecer, no queremos ser transformados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta más el pecado, nos gusta más hacer el mal, estar en malicia, ¿sí? Estar pecando, estar haciendo otras cosas indebidas, ¿sí? También estábamos extraviados, ¿sí? Llenos de maldad, en deleites, ¿sí? En pornografía. Ahora hay que tener cuidado ahora con nuestros hijos, que no estén viendo tanta pornografía, ¿verdad? Hay que tener cuidado en la televisión, qué ven nuestros hijos, ¿sí? También dice que estábamos llenos de suciedad, como trapos de inmundicia, lo vemos en Isaías 64:6. Entonces, esto indica que era yo una persona totalmente que no merecía la gracia de Dios, o incluso el favor de Dios para ser transformado. O sea, ¿quién va a limpiar? Imagínate un trapo viejo que te encuentras en la calle, y al contrario, tú lo pateas, ¿no? No lo levantas, o lo agarras con una bolsita así con la punta de las uñas y lo echas a la basura porque está muy sucio. Esa era nuestra condición antes, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros reconocemos quiénes éramos y no nos engreímos, no nos sentimos más que los demás, ¿sí? Porque debemos reconocer de dónde Dios nos ha sacado y de qué manera Dios nos ha limpiado, ¿sí? Porque aparte de ser esos trapos de inmundicia, éramos mentirosos, nos dice en Romanos 3:4, enemigos de Dios. Imagínate, éramos enemigos de Dios. Gracias a la muerte del Señor Jesucristo hemos sido, ¿qué? Reconciliados. Entonces, lo que tenemos que hacer es que mantener una relación con nuestro Dios. También dice que éramos borrachos, idólatras, fornicarios, adúlteros, injustos y maldicientes, y esto lo vemos en 1 Corintios 6, 9, 11. Así que, o como a Job le dice, ¿verdad? Gusano, éramos gusanos también. O sea, tú ves a un gusanito, un animal, lo pisas y se acabó. Eso era lo que nos esperaba. Esa era nuestra condición en la que estábamos viviendo antes, ¿sí? Si tú sigues en esta condición, yo te invito a que reconozcas lo que Dios ha hecho en tu vida, aunque tal vez no te estés congregando, pero ¿sabes qué? Lo que Dios ha hecho en tu vida, nomás haz un recuento atrás de tu vida y lo que Dios ha hecho, cómo te ha bendecido. En los momentos menos esperados, Dios siempre busca transformarte, siempre te quiere llevar a que hagas ¿qué? El bien. Y eso es lo que hace Dios, busca que nosotros seamos transformados. Por ejemplo, si nuestros hijos, nosotros no los educamos, no les mostramos el camino que es la palabra de Dios, si nosotros no tenemos devocionales con ellos, no oramos con ellos, entonces, y les permitimos que vayan con sus amigos, que se vayan de jarra, que no lleguen a la casa, ¿sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos apartándolos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso les va a llevar a cometer otro tipo de cosas donde se van a ensuciar, se van a hundir mucho más, y cuando menos vean van a estar apartados, van a estar separados de la gloria de Dios. Ahora, eso es en cuanto al pecado, esa es la condición. Por eso es importante que nosotros como padres, ¿sí?, les hablemos a nuestros hijos y les mostremos la palabra de Dios, quiénes éramos antes. Y si ya no queremos mostrarnos como estos, entonces nuestros hechos deben demostrar que realmente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿sí?, lo ha hecho por amor, y nosotros mostramos, ¿sí?, un cambio, ¿sí?, de lo que Dios, de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso debemos de hablarlo a los cuatro vientos, debemos de gritarlo, ¿sí? Porque nadie te va a venir y te va a transformar con una varita mágica, ¿sí? O a veces ya no puedes con tu hijo, ¿verdad? Dices, ¿cómo lo transformo? Dios no, o sea, muchas veces podemos decir, Dios no puede. O sea, ya hablé con fulano, fulana, ya fui con el psicólogo, ya fui con no sé cuántos más, ya fui a hablar.
y mi hijo no entiende. Bueno, nosotros éramos así, ya lo vimos, la misma palabra nos dice que éramos necios, éramos rebeldes. El pueblo de Israel era necio, era rebelde. Por lo tanto, Dios, en su infinito amor y su misericordia, ¿sí? Incluso nos dice la palabra de Dios que éramos enemigos de Dios, ¿sí? Lo que Dios ha hecho nos ha transformado. Tú crees en Dios, pídele a Dios, ¿sí? Oras a Dios por tus hijos, pues síguelo haciendo, Dios lo va a hacer. Muchas veces nosotros queremos transformar a nuestros hijos, que sean como nosotros o mejores que nosotros, cuando Dios tiene un propósito para ellos también, ¿sí? Debemos de tener cuidado con ello, ¿sí? No vamos a hacer a nuestros hijos a nuestra manera. Ellos aprenden en nosotros, pero aprenden más las cosas malas que las cosas buenas. Por lo tanto, esto nos revela quiénes realmente éramos antes de conocer a Dios, ¿verdad? Todas estas cosas que ya vimos, es decir, no éramos nada, no teníamos valor alguno, estábamos completamente separados de Dios, ¿sí? Perdidos. Entonces, la condición en la que nos encontrábamos antes de aceptar a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, ¿sí? Era una condición que detestable, rechazada, o sea, nadie daba nada por nosotros. Sin en cambio, este tipo de nombres y sinónimos que muchas veces salen a nuestra propia vida de lo que éramos antes, debemos de tener mucho cuidado. Debemos dejar que Dios obre en nuestra vida, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Cuando un albañil empieza a hacer la casa, ¿sí? El dueño de esa casa, ¿sí? Dice: yo quiero este detalle aquí, quiero que le hagas un arco aquí, quiero la cocina así, y la hace a su manera, ¿verdad? Porque es el dueño. Bueno, Dios, como nuestro creador, como nuestro Padre, ¿sí? Porque Él nos creó y nos formó, Él también, cuando nosotros permitimos que Dios obre en nuestra vida, Él va a ir tapando aquellas heridas de lo cual salen groserías, vulgaridades de nuestra boca, ¿verdad? Él va pintando en nuestra casa, que es nuestro cuerpo, y le va arreglando y le va parchando, ¿verdad? Dios hace eso, ¿sí? Somos su creación de Dios, por lo tanto, Él creó, ¿sí? Hombres y mujeres con un propósito, el propósito de que seamos transformados y regenerados por su palabra. Ahora, en Efesios, ¿sí? 2:1, si vemos, sale una pregunta: ¿cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo, ¿sí? O antes de que nos diera vida eterna? Estábamos muertos en transgresiones y pecados. Esa es la respuesta. Estábamos muertos en transgresiones y pecados. O sea, en pecado tras pecado. Ahora, en la actualidad, como hijos de Dios, no tenemos que estar en este tipo de cosas. No podemos estar pecando, no podemos transgredir la ley de Dios, sino obedecerla, someternos a sus leyes. En Romanos 3:23, ¿ha pecado alguna persona? Sí, todos hemos pecado. Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos antes de que Cristo nos salvara? Estábamos privados de la gloria de Dios, estábamos apartados, ¿sí? No merecíamos la gloria de Dios. Entonces, la Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Porque mira, nos dice en Juan 3:18, porque no creíamos en Jesús. Eso es lo que nos dice, no creíamos, aparte de ser lo que ya vimos, no creíamos en Cristo Jesús. Ahora bien, Jesucristo entregó su vida por este mundo pecador, por todo el mundo. O sea, no hizo acepción de personas, sino murió por todo el mundo, muriendo, ¿sabes dónde? En una cruz,
para limpiarnos de nuestros pecados y lavarnos de nuestra maldad. Para eso murió Jesús. Por lo tanto, Jesús es el que mete la mano para sacarnos, para limpiarnos, para bañarnos, quitarnos cada suciedad, cada escoria que muchas veces o anteriormente teníamos. ¿Sí? Él lo hace, Él lo ha hecho ahora. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Permanecer en Cristo Jesús limpios, ¿sí? No manchar nuestras vestiduras, porque Dios nos ha dado unas vestiduras blancas, ¿sí? Él nos ha transformado. Por lo tanto, debemos mantenernos apartados del pecado, obedientes, no rebelarnos, ¿sí? No estar en las borracheras. Ya esas cosas ya pasaron. Dios ha muerto para que ahora nosotros podamos tener una vida digna delante de Él. Y además dice que nos ha lavado de toda nuestra maldad, nos ha limpiado. Y mira en Juan, primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Quién? Dios. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además nos ha limpiado de toda maldad. ¿Tú crees eso? Yo sí lo creo. Por lo tanto, ahora mi vida debe de hablar, mis hechos deben de hablar ¿de qué? De lo que Dios ha hecho. No por mis hechos, sino es por los hechos de Jesucristo. Porque Él murió en la cruz y Dios nos limpia de toda maldad. Así que, ¿de quién depende si ahora quiero que mis vestiduras permanezcan limpias? De mí, de nadie más, sino de mí. Es importante que nosotros reconozcamos, ¿sí?, esta gran bendición que Dios nos ha dado, ¿sí?, y que ha hecho y sigue haciendo y seguirá haciendo, ¿sí?, mucha transformación en el ser humano. Ese es el propósito de Dios. Dime si no es una bendición. La verdad es que sí. Ahora, vamos a ver la bendición después de ahora ya de ser transformados. Ya vimos la condición, ¿verdad? ¿Qué éramos antes? Ahora vamos a ver después de haber recibido a nuestro Señor Jesús. Y Jesucristo haciéndose maldición por causa nuestra, ¿sí? Cuando nosotros éramos merecedores, no éramos merecedores de su gracia. No lo éramos, la verdad es que no. Sin en cambio, Él no escatimó su vida para librarnos de la maldición de la ley. Es decir, una muerte que nos esperaba a nosotros, una muerte eterna, un castigo eterno. Sin en cambio, Él murió para librarnos de esto. Ahora, antes bien nos hizo coherederos de la promesa de Dios. Esto es lo que nos hizo. Al morir Jesús, nos hace coherederos de la promesa de Dios. Es decir, por su grande amor y su infinita misericordia que ha tenido por cada uno de nosotros. Ahora pues, veamos lo que dicen las Escrituras, ¿verdad? ¿Quiénes somos después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal? Ahora, si vemos estos puntos, ¿sí?, vamos a ver un contraste drástico de lo que Dios ha hecho, la transformación, la bendición de permanecer, de estar en Cristo Jesús, ¿sí?, y haber rendido mi voluntad para que la voluntad de Dios obre en mi vida y reine en mi vida, ¿sí?, para que haya un cambio en mi vida. Si antes era yo una persona que me gustaba emborracharme, pues ahora ya no lo hago. ¿Sí? Si me gustaba maldecir a la gente, pues ya no debo hacerlo. Las borracheras, todo ese tipo de cosas es el pecado. Ahora, vamos a ver la bendición, ¿sí?, después de haber recibido a Jesús. ¿Qué somos? Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Eres ahora una nueva criatura en Cristo. Esto lo vemos en 2 Corintios 5:17. Ya no eres una criatura perdida, sino ahora eres una nueva criatura en Cristo, ¿sí? Somos hechos hijos de Dios, nuevas personas en Cristo. Somos hijos de Dios, ¿sí? Aquí lo vemos en Juan 1:12, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Somos hijos de Dios, ya no somos
apartados, ya no somos bastardos, somos hijos de Dios. Él nos ha dado ese nombre al recibirle como nuestro Señor y Salvador. Dice que somos santos, ¿verdad? Santos apartados para Cristo. ¿Sí? Dice su palabra, sed santos porque yo soy santo. Entonces tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si en alguien tenemos que fijarnos y poner nuestros ojos, es en Cristo Jesús, porque Él obedeció a su Padre, ¿sí? No se rebeló contra su Padre, sino obedeció. También dice que somos perfectos, es decir, maduros. Somos maduros en su palabra. Templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, donde al recibir a Jesús viene el Espíritu Santo y ahora posa en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, también nos dice que somos la sal de la tierra en Mateo 5:13. Somos esa sal, a donde vayamos, con quien estemos, debemos de poner ese sazón, aquello que tal vez no va bien, o no sabe bien, tal vez hay una discusión, algún problema, y nosotros tenemos que ser la sal en que hablamos la palabra de Dios, damos consuelo, llevamos esa paz que la gente necesita, ¿sí? También dice que somos la luz del mundo, ¿sí? Mucha gente anda en oscuridad, y si tú eres luz, entonces con la persona que andes, y si esa persona está en oscuridad o en tinieblas, entonces tú vas a hacer esa luz. ¿Para qué? Para que sus ojos miren por donde ahora va a caminar. Y asimismo esa persona, al ver tus hechos, sea que transformada. Debemos que multiplicarnos nosotros mismos, ¿sí? Nuestros hechos, nuestra manera de ser es lo que va a hablar o lo que realmente somos. Si hemos sido ya transformados o no, ¿sí? La misma palabra de Dios nos los va a decir, ¿sí? También nos dice que somos hechura suya, embajadores de Cristo, ministros competentes, herederos de Dios, la niña de sus ojos. ¿Te das cuenta? Todo esto somos ahora, somos piedras preciosas. Dice que valemos más que el oro, ¿sí? Para Dios valemos más que cualquier cosa que tenga precio. Nosotros valemos más, ¿sí? Somos reyes y sacerdotes. También eso debemos demostrarlo. Debemos de permanecer en esa transformación que Dios ya ha hecho. ¿Por qué? Porque tenemos que darle el valor necesario a la muerte de nuestro Señor Jesús, y entonces mostrar que realmente lo que Cristo hizo, ¿sí? Vea que hay una transformación, y entonces podamos decir, valió la pena que haya muerto nuestro Señor Jesús, para que ahora nosotros podamos ser nuevas criaturas, hijos de Dios, ¿sí? También dice que somos colaboradores de Dios, pueblo santo de Dios, posesión exclusiva suya, nación santa, apartados para Dios. Todo esto somos para Él. Eso es lo que ahora hay en nuestra vida, es lo que ahora muestra que somos del pueblo de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios. Entonces, si hay algo que en tu casa, es decir, tu cuerpo, en tu vida, que es una casa, si hay algo que está desperfecto, que se está desgastando, que se está viéndose mal, deja que Dios te transforme. Deja que Dios obre en tu vida, y deja que Dios restaure, que limpie, que quite, que saque todo lo sucio, ¿sí? ¿Para qué? Para que te vuelvas a ver brillante, seas esa luz, esa sal, ¿sí? Deja que Dios obre en tu vida, y entonces verás que ser transformado es una gran bendición a nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí, ¿sí? Entonces eso es lo que debe de haber en nuestra vida a partir de hoy. Entonces estos pasajes bíblicos nos muestran el cambio que Dios ha hecho con nosotros, totalmente cierto, dándonos una nueva identidad en Cristo Jesús, y además pasándonos a una mejor vida.
una vida eterna. Ya no tenemos una vida en donde es corta, en donde vamos a morir y podemos ir al infierno. Ya no, ahora tenemos una vida mejor, una vida eterna. Ahora bien, conociendo todas estas bendiciones, o esta bendición, o estas cosas, lo que es lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿sí? Es nuestro deber hacer que la gloria de Dios se manifieste delante de todos los hombres. Es la responsabilidad que ahora nosotros tenemos y que debemos que hacerlo, mostrarlo, hablarlo, que los demás vean que eres un verdadero hijo de Dios, que has sido transformado, que lo que eras antes, eso quedó en un pasado, ahora eres que un rey y sacerdote, ¿sí? Por lo cual la palabra de Dios nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y al griego también. Es decir, para todos es la palabra de Dios. No hay acepción de personas. Cristo murió por todo el mundo, así que todos tenemos la oportunidad o el privilegio de ser transformados. Es una gran bendición. ¿Por qué? Porque de esa manera tu familia también va a ser bendecida en tu hogar, porque ahí en tu hogar es donde inicia, ¿sí?, esa transformación. Por eso es que eres ahora un rey sacerdote. Si eres representante de familia, eres un rey sacerdote. Así que espero que haya sido de gran bendición este estudio, ¿sí? Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Dios, por mostrarnos nuestra condición, Señor, cuál teníamos antes y cuál somos ahora, Señor. Señor, la verdad es que preferimos permanecer siendo la niña de tus ojos, Señor. Porque, Señor, tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges, tú nos limpias de toda maldad, Señor, y además nos perdonas de todos nuestros pecados. Gracias, Dios, por haber muerto en la cruz para que ahora podamos ser, Señor, transformados y recibir tu palabra de una manera especial, para que asimismo podamos caminar como tú quieres, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues te recuerdo que los días miércoles tenemos el estudio de Segunda de Reyes 8:30, los días jueves las bendiciones del cristiano, no te lo pierdas, 8:30, los días viernes tenemos a prueba de fuego 8:30, el día sábado tenemos a las 12 Familia Kids y 8:30 no te pierdas las cualidades del cristiano, ¿sí? Y el domingo nos estamos mirando en casa de Dios, en la familia de Dios. Dios les bendiga, buenas noches.